Bueno, sí. Está en la carta a los Hebreos y leemos en el capítulo 10, a partir del versículo 35, y entraremos en la lectura del capítulo 11, aunque unos pocos versículos solo. Así, Hebreos capítulo 11, perdón, 10, del versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por ella. Oremos. Nuestro Dios, una vez más, abrimos las Escrituras. Lo hacemos con el deseo de escuchar tu voz. Lo hacemos, Señor, reconociendo que a menos que seas tú quien nos dé comprensión, que sea el Espíritu de Dios quien aplica su palabra a nuestras vidas, nosotros no podemos hacerlo por nuestro propio poder, por nuestra fuerza. Porque ciertamente en nosotros mismos sí somos como aquellos espías que fueron a ver la tierra, se percibían pequeños, incapaces. Pero tú, Señor, por tu Espíritu, como dijiste al profeta, que no es por espada ni con ejército, mas por tu Espíritu. Y así pedimos que por tu Espíritu, en tu misericordia, nos edifiques por medio de las Escrituras, para que estemos preparados para toda buena obra, para que estemos listos para ser ministros del Evangelio, sea donde sea que vayamos. Guía nuestros pensamientos y mis palabras, oh Dios. Te lo explicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gedeón, quien por cierto tuvo muchas mujeres y 70 hijos, no 71 mujeres, como dije, además de los hijos, como dije el domingo anterior, perdón por el lapsus lingüe. Gedeón, Jefté, Sansón, nombres que sin duda son conocidos por la mayoría de nosotros y que la mayoría de nosotros relacionaría con grandes hazañas para la gloria de Dios. Y son, sin embargo, personajes que, como mencioné el domingo pasado, seguramente yo no hubiera incluido en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Yo no hubiera incluido en un capítulo que, aunque no lo diga el título así en negrita que nosotros tenemos, podría titularse, como hacen otros, los héroes de la fe. Pero bueno, al final lo importante es que el que hace la lista no soy yo, sino el Espíritu Santo que guió al autor de la carta a poner a estos hombres. Y este es un rasgo de la Biblia que pocas veces apreciamos: su total honestidad. La Biblia no nos pinta un cuadro dorado de las personas que están ahí, ni siquiera de grandes personajes de la historia de la redención. La Biblia nos presenta un cuadro honesto. Me atrevería a decir brutalmente
honesto. Y es quizá por eso que resuena tanto con nosotros, con nuestra propia experiencia, porque nos vemos ahí. Si fuera una biografía, la Biblia estuviera llena de biografías como las que a veces se escriben de hombres ilustres. Leeríamos y pensaríamos, uff, qué lejos estoy yo de todo eso, pero no. Eran personas como nosotros, con las mismas dificultades, los mismos problemas. Hombres, personas, en un sentido y en algunos aspectos ejemplares, pero también con defectos, algunos más serios que otros. Al progresar en nuestro estudio del capítulo 11, creo que es importante dar como si fuera un paso atrás, ir al capítulo 10, algunos versículos del capítulo 10. Y haciéndolo también quisiera de una forma súper breve hacer una pequeña idea de lo que encontramos en la carta a los Hebreos hasta llegar aquí. Porque en la carta a los Hebreos, básicamente el autor, escribiendo a hebreos, a judíos, está explicando la obra de Cristo, la preeminencia de Cristo, y está explicándolo en algún momento en contraste con la experiencia del pueblo de Israel cuando fue redimido de Egipto y cómo llegó un momento en la historia del pueblo, aunque acababan de ser redimidos y aunque podemos decir abrazaron esa redención con alegría, cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, habiendo tenido la experiencia de que Dios luchaba por ellos. ¿Cómo hubieran podido si no salir de Egipto? Pero vieron las plagas, experimentaron la Pascua y cómo Dios les salvó por la aplicación de aquella sangre en los frontales, en los dinteles de las puertas. Experimentaron cómo Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran sobre suelo seco. Experimentaron como Dios, después de que el pueblo pasó, eliminó al enemigo, al ejército de Egipto. De tal modo que aún en la historia se reconoce que hubo una serie de años por esa época que Egipto bajó en su capacidad, en su poderío. Y ahora llegan a las puertas de la tierra prometida y parece que tiran todo por la borda. No quieren entrar. Se rebelan contra Dios y el autor de la carta a los Hebreos recuerda eso y les dice, bueno, no les aprovechó. Es cierto que hubo una generación que murió en el desierto. Bueno, en el desierto, no de arena, ¿no? Sino en territorios despoblados. Y si algún día tenéis la curiosidad, bueno, si salieron de Egipto unos 3,5 millones de personas, y podemos suponer que de entre ellos por lo menos, si no más, por lo menos la mitad, eran mayores de la edad que Dios dijo, a partir de la edad que dijo que morirían, podéis hacer el cálculo, son un montón de muertos en aquellos años. El autor de la carta viene diciéndoles, no, mirad, es absurdo eso, no tiene por qué ser así en la experiencia vuestra. Ellos, los hebreos, habían abrazado, los lectores de la carta, habían abrazado la salvación con alegría. Y quizá porque en las circunstancias parece ser que habían empezado a ser no tan difíciles, algunos se estaban relajando y estaban dejando atrás aquel vigor que tuvieron al principio. Y es necesario, entonces, creo, dar este paso atrás para pensar un poco en la idea de la fe y los fieles, para hacer 3 observaciones acerca de la fe y los fieles. La primera es cómo nos muestra, y se puede decir mucho más, por si acaso, no pretendo que voy a decir todo acerca de la vivencia de la fe, se puede decir más, pero ¿qué cosas podemos observar
en el texto a partir del capítulo 10 y versículo 35 hasta el capítulo 11, versículo 3, ¿qué observaciones podemos hacer? En primer lugar, acerca de la vivencia de la fe. En segundo lugar, acerca de los elementos de la fe. Y en tercer lugar, acerca de la actitud de los fieles. Entonces, en primer lugar, la vivencia de la fe. Al final de este capítulo, el capítulo 10, que es un capítulo que definitivamente tiene advertencia y advertencia muy seria. No vamos a leerlo todo, pero si simplemente ponéis la mirada, si tenéis una Reina Valera 60, que es más o menos la que usamos casi todos, el titulito que hay encima del versículo 26 es advertencia al que peca deliberadamente. Realmente lo que tendría que decir es advertencia al que tira por la borda lo que ha recibido deliberadamente, porque esta es la palabra que luego mencionaré, se usa ahí. Pero junto con estas palabras de advertencia, el capítulo termina con palabras de aliento, de gran aliento. Hay una advertencia, y una advertencia muy seria. Retroceder, dejar la fe, no es una cosa menor. Es un juicio severo que puede ser esperado por aquellos que, como dice el versículo 29, pisotean al Hijo de Dios, o tienen por inmunda la sangre del pacto, o hacen afrenta al Espíritu de gracia. Por supuesto, quienes hacen algo así tienen una advertencia muy severa porque solo el juicio les espera. Pero la advertencia que el autor de Hebreos hace en esta parte del texto es una advertencia que se hace en el contexto de ánimo. Las palabras están dirigidas a quienes tienen fe. Están dirigidas a creyentes fieles y perseverantes. Y la vivencia de la fe de estas personas se describe en primer lugar en el versículo 39 en el sentido de que han recibido la enseñanza de la carta. La han recibido, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor se identifica aquí con aquellos a quienes escribe. El autor no pretende ser más que ellos. El autor no pretende ser alguien que no está o que no es susceptible a tener dificultades, problemas en su vida, incluso en algún momento a ser tentado a dejarlo correr todo. A decir, bueno, esto del discipulado cristiano, esto de ser cristiano, ya me cansé, lo dejo, rompo el carnet. Lo dejo. Y así se identifica con ellos. Pero identificándose con ellos reconoce esa realidad, que ellos, él con ellos, no son de los que retroceden para perdición. Son de los que tienen fe, han abrazado la enseñanza de la carta, que es al fin y al cabo la enseñanza de la redención por medio del Señor Jesucristo. Han abrazado lo que han leído hasta aquí y no van a retirarse. La palabra es interesante que usa, porque el retroceder también se podría ampliar diciendo los que retroceden, los que se retiran de manera encubierta. No van a hacer ni eso, siguen adelante. Él conoce a los lectores de su carta. Confía en que seguirán creyendo, porque los conoce. No son personas por las que no tiene un interés. Conoce bien acerca de ellos y seguramente personalmente los conoce. Y enfatiza esa realidad. Hemos creído, hemos abrazado este contenido. No tiene por qué ser parte de nuestra experiencia el retirarnos. Y en su actitud hacia el futuro también vemos esa vivencia de la fe. No solo en el sentido de que han recibido la enseñanza de la carta, sino en la actitud que pueden tener hacia el futuro. El autor aquí hace algo muy interesante, que solo lo puede hacer un autor que es guiado por el Espíritu Santo, y es que toma
parte del texto del profeta Habacuc y lo modifica. En el texto de Habacuc, lo que Habacuc está haciendo allí es, y voy a leer de Habacuc, aunque por un tiempo la visión o la revelación tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, es decir, esa revelación, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y lo que hace el autor de Hebreos, toma ese texto y sustituye la idea de la revelación por el que ha de venir, como lo cita ahí. Porque aún un poquito, versículo 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir es, en muchos lugares, una forma de referirse al Mesías. Si esta carta la hubiera escrito a los habitantes de Éfeso, es posible que alguno no hubiera entendido, pero estos son hebreos leyendo. Y cuando ellos leen al que ha de venir, entienden perfectamente que se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está fijando, cuando fija los ojos de los lectores en cuál puede ser su vivencia de la fe, en su actitud hacia el futuro, lo que el autor está diciendo es: ¿recordáis a Habacuc? Habacuc fue un profeta que cuando empezó a escribir no entendía nada, o cuando empezó a recibir su palabra de parte de Dios no entendía nada, ¿no? Porque el pueblo de Israel estaba siendo de una manera que no debía ser, habían caído en la idolatría, no escucharon a los profetas, no escucharon a quienes venían de parte de Dios. Y el profeta dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿No? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir todas estas cosas? Y Dios básicamente le dice: mira, yo voy a enviar la solución al problema de vuestro desastre. Y la solución va a ser que va a venir un ejército y os va a hacer papilla. Y por si acaso, es el ejército de un pueblo mucho más corrupto que vosotros. Y Habacuc no entiende nada. ¿Cómo puede ser eso? Dios usó una tremenda disciplina con el pueblo de Israel por cómo habían caído en la idolatría. Y después de que fueron conquistados por los babilonios y llevados al exilio, el registro histórico nos muestra que habrán caído en otras cosas después del exilio en Babilonia, pero en la idolatría nunca. Dios corrigió de una manera severa, pero corrigió. Y cuando trajo de vuelta a parte del pueblo a la tierra prometida después de los 70 años de exilio en Babilonia, eso lo habían entendido. Y empezaron, por la gracia de Dios, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo. Y lo que está haciendo el autor de la carta a los Hebreos es consciente de que saben su historia. Está básicamente con estos versículos diciendo: ¿recordáis que Dios actuó? Podéis seguir confiando, porque Dios actuó. Dios actuó en base a su promesa. Dios actuó para la redención del pueblo. Quizá el pueblo no pudo entender completamente cómo iban las cosas, pero Dios no dejó de cumplir su palabra. De acuerdo a su promesa, Dios actuó. Así que no perdáis, versículo 35, pues, vuestra confianza. La palabra literalmente se podría traducir:
diciendo, no tiréis por la borda o no lancéis fuera de vosotros, no la tiréis lo más lejos posible, vuestra confianza. Porque así como Dios actuó en el pasado, Dios intervendrá siempre en el futuro para vuestro bien. El que ha de venir vendrá. En ese tiempo yo creo que el autor está refiriéndose al tiempo en el que eventualmente los romanos destruirán Jerusalén, el templo, pondrán fin completamente a la posibilidad de que continúen los sacrificios y todo el culto judaico. Iban a terminar con el poder de aquellos que estaban persiguiendo con más violencia a los cristianos en aquel primer siglo, que eran precisamente los judíos que rechazaban a Cristo. Dios intervendrá, podéis mirar, podéis vivir vuestra fe con plena esperanza, con plena seguridad, en tanto que miráis hacia el futuro. No importa lo incierto que pueda parecer. No importa lo incierto que pueda parecer, incluso por cómo en ocasiones sois vosotros mismos, con ganas de dejarlo todo. No importa, Dios intervendrá. Esa es la vivencia que podéis tener de vuestra fe. Una vida de perseverancia, a pesar de las dificultades que las circunstancias o nosotros mismos ocasionamos. Y a la medida que continuamos pensando en los versículos de hoy, nos damos cuenta que hay conceptos, hay ideas que se van repitiendo. Confianza, perseverancia, seguridad. El autor está como poniendo en esos versículos del 35 al 3 del capítulo 11 una insistencia total en la idea de confianza, en la idea de perseverancia. Un poco como para decirles, porque va a darles una serie de ejemplos de, vamos a decir, héroes de la fe, que puedan verlos a esos héroes de la fe desde esa perspectiva, de la perspectiva de quien tiene perseverancia, de quien ha recibido la enseñanza, de quien va a seguir adelante, pero no por ellos mismos, sino porque Dios va a intervenir. Calvino, cuando escribió acerca de este pasaje, o de estos pasajes, dijo que quien dividió el primer versículo del capítulo 11 con el del versículo 39, no nos hizo un gran favor, porque realmente tendría que continuar. Es que el texto continúa, ¿no? Esto de los versículos y capítulos es algo que hemos hecho nosotros en alguna época para facilitar encontrar las cosas en la Biblia. Y recuerdo que uno de mis profesores, hace muchos años atrás, dijo que seguramente quien hizo la división de capítulos y versículos iba montado a caballo. Y en alguna ocasión, cuando el caballo tropezaba un poco, se le fue la marca del versículo ahí, porque realmente algunos no entendemos por qué han sido divididos de esta forma. Y Calvino dice eso. Bueno, hubiera sido mejor quizá no dividirlo así. A partir de aquí, una vez más, el autor nos va a mostrar en el desarrollo del capítulo 11 que tiene un muy buen conocimiento, no sólo del Antiguo Testamento, sino de cómo hay que concebirlo. Porque él hablará, en primer lugar, habla de la fe desde la creación hasta el diluvio, los versículos 4 hasta el 7. Después la fe en la vida de los patriarcas, hasta el versículo 22. Después la fe en el éxodo y la conquista, hasta el versículo 31. Y después la fe en la nación establecida. Entonces, habiendo visto un poco acerca de la vivencia de la fe y cómo puede ser esa recepción de la enseñanza y ese mirar al futuro con absoluta seguridad, porque Dios intervendrá en bien de su pueblo, podemos pensar un poco acerca de este segundo aspecto, los elementos de la fe. Es pues, versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto que la fe que muestra, que desarrolla
el capítulo 11 no es fe ciega, no es simplemente una fe así, bueno, vamos a tener fe. Están los 10 capítulos anteriores, en los que se ha desarrollado de una manera excelente la obra del Señor Jesucristo, su plenitud, su ser final, completa, su absoluta aplicación perfecta a aquellos que se dirigen a Él con esperanza. No es una fe ciega. Y se podrían decir muchas más cosas, por si acaso, acerca de la fe. Pero ¿qué cosas podemos sacar de este versículo según lo que el autor escribe aquí? Bueno, en primer lugar, la fe es confianza. Confianza. En el Nuevo Testamento la palabra fe tiene muchos aspectos, ¿no? La creencia en Cristo en el sentido de apropiarse de la salvación a través de la fe. El contenido, el cuerpo de verdad en el sentido del contenido de verdad conectado con Jesucristo. La vida que resulta de la creencia en Jesús y la aplicación de su verdad a la experiencia. El autor a los hebreos, por supuesto, reconoce todo esto porque ha estado escribiendo de todo eso anteriormente. Pero en este versículo lo que de alguna manera resalta en primer lugar es este hecho. Los que tienen fe ponen su confianza en Dios. Ponen su confianza en Dios. A pesar de sus pruebas y sus circunstancias difíciles. Dice un comentarista, y me atrevo, como no me oye, me atrevo a añadir, y a pesar de ellos mismos, triunfan debido a su confianza en Dios. Dice el comentarista, para el autor la fe es adherirse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Qué interesante que el autor de este comentario, por si acaso, Kistemaker, teólogo, un comentarista de los Estados Unidos de América, qué interesante que, y con esto no quiero decir que no crea que es importante, porque es de un contexto de iglesia reformada, qué interesante que el autor no escribe, y si recordáis lo que acabo de leer, fijaos la diferencia. Para el autor, la fe es ser fiel a las promesas de Dios, obedecer la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. No escribe así. Lo que él dice es, la fe es adherirse a las promesas de Dios, agarrarse a ellas, pegarse a ellas. Eso es lo que adherirse significa, ¿no? Pegarse a ello. Depender de la palabra de Dios. Porque el comentarista es consciente por su propia experiencia que no va a poder ser obediente como debería a la palabra de Dios, pero sí puede depender de ella y permanecer fiel al Hijo de Dios, quien es su esperanza. Y este es el contraste que la carta hace. El contraste entre los que confían y los que no. Los que ponen su esperanza en Jesús y los que la ponen en alguna otra cosa, en la ley, en sí mismos, en la religión. Los que ponen su esperanza en Jesús. En segundo lugar, la fe es certeza. La fe es certeza de lo que se espera. Es la garantía en el sentido de confiabilidad sobre lo que se cree, certeza, absoluta seguridad. En varios lugares en la carta se enfatiza eso, ¿no? Por ejemplo, en 3:6. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza, esa certeza de lo que va a venir. En Hebreos 6, 11 y 18, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza
hasta el final, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Esta idea, ¿no?, de un fortísimo consuelo, porque la ley no perfeccionó nada en 7:19, sin embargo se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. O 10:23, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Ahora, la expresión la confianza o la seguridad, la certeza que encontramos aquí, creo que en este caso es mejor traducción la Biblia Reina Valera antigua, porque apunta más al sentido de lo que es. Porque al fin y al cabo, la idea de certeza podría darnos o puede darnos una idea subjetiva, ¿no? Yo tengo la certeza de. En la Biblia, en la Reina Valera antigua, está traducido por sustancia. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera. La sustancia. Es interesante que esa es la palabra que se usa para cuando teológicamente se habla de la naturaleza de Jesucristo. Hipóstasis. La unión hipostática en la que lo divino y lo humano se unen en una misma persona o sustancia, en un mismo ente. Y eso es lo que la palabra, la idea que el autor está usando aquí. La fe es la sustancia. No es algo que, no es la certeza que yo tengo, sino la realidad que no cambia. Y esa realidad que no cambia de lo que se espera. No hay debate aquí. Puedes tenerla o no. Depende en alguna manera de que tú sigas teniendo esa certeza. No, está ahí. Es tuya. Y la fe es también convicción. Convicción de lo que no se ve. La evidencia de lo que no se ve. ¿Cuánto hay que no vemos, no? ¿Cuánto hay que no vemos? No vemos a Dios. No vemos en ese sentido las promesas de Dios. No vemos lo que nos espera más allá de esta vida. No lo vemos. Pero tenemos certeza de que está ahí. Tenemos certeza, ¿por qué? Porque es parte de la vivencia de la fe, es uno de los elementos de la fe que por gracia se nos ha dado. Los ancianos que están incluidos aquí, cuando dice el versículo 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, literalmente los ancianos, no está pensando en ancianos, ¿no? Es la idea de los que vivieron en aquel tiempo, los que vivieron en la antigüedad. Y se les honra, ¿por qué? Bueno, a medida que vayamos avanzando en el texto del capítulo 11, veremos que al final de los finales, la única razón por la que de verdad se les puede honrar, la única razón por la que de verdad alcanzaron buen testimonio es que es la fe. Permanecieron en la fe, continuaron en la fe. En castellano, a veces cuando nos dirigimos a alguna persona le decimos don Antonio o don tal. El hecho es que en el pasado, este referirse a alguien como don estaba reservado. Bueno, hace muchos años atrás estaba reservado para algunos que el rey permitía, ¿no? Pero no hace tantos años atrás, el uso de don estaba reservado para aquellos que tenían titulación académica por encima, digamos, bachillerato y por encima del bachillerato. O para quienes, por su trayectoria profesional o personal, merecían que se les destacara de esta manera entre otros.
Y esto es lo que ha pasado con estos individuos que están aquí. Su título es la fe. Y su trayectoria profesional o personal puede y debe destacarse a pesar de que hay momentos en los que querríamos quitarlos a todos de este capítulo. Pero por la fe se les da estar ahí. Y por último, ¿cuál es la actitud de los fieles? Los elementos de la fe: confianza, certeza, convicción. Y por último, en tercer lugar, entonces, ¿cuál es la actitud de los fieles? Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puedo resumir lo que quiero decir con unas pocas palabras. La actitud de los fieles es la recepción sin reserva, sin ningún tipo de discusión de lo que está en las Escrituras, de lo que está en la palabra de Dios. Yo no escribí la carta a los hebreos. Yo no escribí la Biblia. Ni siquiera en un sentido, como sabemos, fue el autor de la carta a los hebreos quien escribió la carta a los hebreos, sino el Espíritu Santo que guió su mano. Y qué interesante que en un punto en el que va a desarrollar este concepto de la fe y la vida de fe y qué significa, cuál tiene que ser la actitud de aquellos que dicen tener fe, de ser fieles, qué interesante que lo primero que destaca, lo primero que resalta, como si la estuviera escribiendo en el siglo XX o XXI, es la creación. Por la fe entendemos que Dios creó este mundo. Por la fe lo entendemos así. Independientemente de cuáles pudieran ser las teorías de otros. Y por si acaso, no pensemos que la idea de que este mundo llegó a generarse a partir de materia ya existente y que fue evolucionando de una manera u otra, aunque no se usara esa palabra evolución, no vayamos a pensar que eso es una idea del siglo XIX o del siglo XX. En la filosofía griega ya había conceptos así, que el mundo había venido a la existencia y que se iba desarrollando. Y frente a esa actitud, el autor a los hebreos dice, no estábamos nosotros ahí, porque como Dios le dijo a Job, ¿acaso estabas tú ahí cuando yo hice la tierra? ¿Acaso estabas tú ahí cuando puse sus medidas? No estábamos ahí. Pero no vamos a discutir en forma alguna que lo que dice la Escritura acerca de cómo vino a la existencia este mundo es la verdad. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios. Y la actitud de los fieles tiene que ser esa. Debe serlo. La recepción sin reserva, sin discusión del texto de las Escrituras como palabra de Dios. No como algo que la contiene, no como algo que la puede sugerir, sino como algo que viene de la mano de Dios mismo, como algo que es inspirado por Dios, como escribe Pablo, y de la mano de Dios, como escribe Pedro. Y esa, hermanos, hermanas y amigos, amigas, esa es una persuasión que viene del Espíritu Santo. Creer la veracidad de las Escrituras es evidencia de fe. No podemos creer en la veracidad de las Escrituras sin esa fe, porque es por la fe que entendemos quizá lo más difícil en un sentido de entender, que todo esto ha surgido de la voz de Dios. Dijo Dios. Nuestra confesión de fe en su primer capítulo y
Y apartado 5, párrafo 5 dice, entre otras cosas, nuestra completa persuasión y seguridad de la verdad infalible y la autoridad divina de la misma, de la Biblia, proviene de la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos da esa fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios y así entendemos aquello que de otra manera es verdaderamente imposible de entender por muchas teorías y muchas ideas que se propongan. Porque cualquier teoría que haya, por ejemplo, ya sé que no es exactamente hoy como se pensaba antes, pero por ejemplo, la del Big Bang, bueno, necesita algo que haga bang, ¿no? Algo tiene que estar ahí para hacer bang. ¿Y quién lo puso? Y la única explicación verdaderamente intelectualmente correcta y lógicamente correcta es que alguien puso todo esto que hay aquí. Se cuenta de una mujer humilde, sin gran educación, que estaba siendo objeto de ridículo por quienes se preciaban de ser lo suficientemente educados como para no poder creer la Biblia en su totalidad, ¿no? Y le dijeron, pero ¿de verdad usted cree todo lo que dice este libro? ¿Todo? Sí. ¿Todo? ¿De tapa a tapa? ¿De tapa a tapa? ¿Cree todo lo que dice este libro? Y la mujer respondió más o menos, sí, creo en todo lo que dice este libro de tapa a tapa. Y creo en las tapas también, para que se mantenga entera y limpia. Una absoluta recepción de la Escritura sin reserva. Esto es de lo que habla el versículo 3 del capítulo 11. Y esa es la actitud de los fieles. Recibir sin peros, sin reservas, aquello que está revelado en las Sagradas Escrituras. Estamos llamados a vivir así. Estamos llamados a vivir con la seguridad de que en nuestro futuro está Dios y Él lo ordena. Estamos llamados a vivir con confianza, certeza, convicción de quién es Dios, quién ha hecho por nosotros, qué ha hablado de nosotros y a nuestro favor. Estamos llamados a vivir con confianza absoluta, con recepción total de lo que dice el texto de la Biblia. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, por todo lo que tú nos muestras en tu palabra y que de una forma seguramente muy parcial y muy imperfecta entendemos y extraemos de ella, pero algo sí podemos entender. Y es que tú eres el Dios que ha hecho promesas firmes en base a la obra, a la persona y obra de Jesucristo, y que nos da la promesa firme de que todos los que miran a Él con esperanza no serán avergonzados. Que podemos tener la seguridad de que tú nos guiarás en nuestra vida, de que tú tienes en tus manos nuestro futuro, no solo aquí, sino también más allá de este lado de la eternidad. Te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad, tu amor incomparable e insondable que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios, te pedimos que todos los que estamos aquí hoy podamos juntos decir, en Él está mi esperanza, en Él creo por la gracia de Dios, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que por Él, por su sacrificio y su victoria, tengo esperanza para el tiempo y para el futuro, para la eternidad. Y en su nombre oramos. Amén. En el Catecismo de
de Heidelberg. El autor explicó de una forma simple